I think we have two ways that'll happen. Either be a DNA match or someone who knows something will. The technology has advanced so far in the DNA world from 20 years ago. I think the Boulder police decided on day one that it was the parents that did this horrible thing. Police departments don't like to admit they've been wrong or they screwed up. I can't believe that with the new police chief. I mean, he didn't cause that problem. He didn't mess it up. Dicen que el ADN puede resolver este caso y que las mismas personas que se suponía que debían proteger la evidencia, la destruyeron. Fueron aún más lejos, manipulando a los medios para asegurarse de que tú también lo crees. Los expertos forenses ahora dicen que el ADN no significa nada aquí, centrándose en pruebas más prácticas. Entonces, ¿es este realmente un caso de ADN o solo una distracción? ¿Quién nos está alejando realmente de la verdad? ¿Y qué es DNAX, la única evidencia de ADN que ha estado oculta durante años? El caso de JonBenét Ramsey es un laberinto de evidencia que, a pesar de su abundancia, no ha logrado arrojar una conclusión definitiva, dejando a los investigadores y al público enredados en una red de especulaciones y callejones sin salida. El gran volumen de pistas físicas y circunstanciales, que van desde una nota de rescate hasta artículos domésticos y comportamientos sospechosos, crea una paradoja, una cantidad abrumadora de evidencia que apunta en múltiples direcciones pero no resuelve nada. Cada pieza, ya sea vinculada a miembros de la familia o a la posibilidad de un intruso, se derrumba bajo escrutinio, revelando la fragilidad de los cimientos del caso. Puede sonar irónico, pero cuanta más evidencia tenemos, más preguntas surgen, no respuestas, y esto nos coloca en una posición de confiar en el ADN, la única evidencia potencial en este momento. John Andrew Ramsey, el hijo de 19 años de John de un matrimonio anterior, fue considerado inicialmente sospechoso debido a su conexión con el hogar y un descubrimiento peculiar en el sótano. Una maleta, colocada debajo de una ventana rota del sótano, contenía una manta blanca manchada con semen que luego se identificó como de John Andrew. Junto con un libro del Dr. Seuss, una inclusión extraña para un estudiante universitario. Este hallazgo, documentado en fotografías de la escena del crimen de la policía, planteó preguntas sobre si la maleta y su contenido estaban relacionados con el asesinato. Parte de una escena escenificada o simplemente incidental. El propio John Ramsey señaló que la maleta estaba fuera de lugar, alegando que la había movido al sótano pero no la había colocado contra la ventana, lo que sugiere que alguien más podría haberla colocado allí para implicar la entrada o salida de un intruso. Sin embargo, la coartada de John Andrew, confirmada por boletos de avión y testigos que lo ubican en Atlanta a millas de distancia, fue hermética, desmantelando cualquier vínculo directo con el crimen. La manta manchada de semen, aunque impactante, no podía reflejar nada más que los hábitos personales de un estudiante universitario, no relacionados con el asesinato. Ninguna huella dactilar, sangre u otra evidencia física vinculó la maleta o la manta con la muerte de JonBenét, dejando esta pista como un callejón sin salida provocativo pero no concluyente. La nota de rescate, una carta de 3 páginas que exige $118,000, el monto exacto del bono de John Ramsey, complica aún más el caso. Encontrado por Patch en la escalera, su longitud, errores ortográficos deliberados y el uso de papel doméstico sugerían una puesta en escena. Para John Ramsey, la demanda precisa de la nota alimentó las sospechas de su participación, pero ninguna huella dactilar o análisis definitivo de la escritura lo vinculó con ella. Sus acciones en la escena profundizaron la desconfianza al encontrar el cuerpo de JonBenét en el sótano. Le quitó la cinta adhesiva de la boca, le desató las muñecas y la llevó arriba, interrumpiendo posibles pruebas como huellas dactilares o fibras. La afirmación de John de que la familia durmió normalmente el 25 de diciembre de 1996 y no escuchó nada inusual, junto con su renuencia inicial a cooperar plenamente con la policía, intensificó el escrutinio. Sin embargo, ninguna evidencia física, sangre, fibras o un arma confirmada lo implicó directamente, lo que hace que sus acciones sean sospechosas pero no incriminatorias. El papel de Patch Ramsey en el descubrimiento de la nota de rescate y en hacer que los 911 llamara generó la misma sospecha. Los expertos en caligrafía notaron similitudes entre su escritura y el guión de la nota, pero los análisis contradictorios y la ausencia de huellas dactilares u otra evidencia directa detuvieron esta pista. El hecho de que ella llevara la misma ropa de la noche anterior durante la llamada de las 9:01, inusual para alguien que se sabe que se cambia de ropa, y una voz débil en la llamada, que se sospecha que es de Burke, contradiciendo las afirmaciones de que estaba dormido, se sumaron a la intriga.
Un tazón de piña en la cocina, con las huellas dactilares de Patsy Burke, sugirió que JonBenét estaba despierta antes de su muerte, ya que se encontró piña en su estómago. Sin embargo, estas huellas dactilares se esperaban en una cocina familiar. Y la presencia de la piña no demostró nada más allá de su última comida, sin conectar a Patsy con el crimen. Burke Ramsey, de solo 9 años en ese momento, fue fundamental para las teorías que sugerían que mató accidentalmente a su hermana, tal vez por una disputa. El cuenco de piña, con sus huellas dactilares, alimentó la especulación de un altercado entre hermanos, y algunos teorizaron que golpeó a JonBenét con una linterna encontrada en la casa. La linterna, una posible coincidencia con su herida en la cabeza, no tenía sangre, huellas dactilares ni cabello, lo que la hacía especulativa. La supuesta presencia de Burke en las 9 llamadas y su comportamiento distante en entrevistas posteriores plantearon preguntas, pero la conmoción o la personalidad podrían explicar su comportamiento. Ninguna evidencia física, arma, sangre o fibras lo ataron a la escena del crimen, dejando estas pistas como meras conjeturas. La teoría del intruso, apoyada por figuras como el detective Lou Smith, gira en torno a la ventana rota del sótano y la maleta debajo de ella, que Smith creía que un intruso usaba para entrar o salir. Sin embargo, no hay huellas en la nieve, huellas dactilares extrañas o fibras que respalden esto. Las marcas en el cuerpo de JonBenét, posiblemente de una pistola paralizante, y la cuerda y la cinta adhesiva utilizadas para atarla no fueron concluyentes, ya que las marcas no eran distintivas y los materiales podrían haber venido de la casa. Una cuerda encontrada en una habitación de invitados, no reclamada por los Ramsey, insinuaba a un extraño, pero carecía de evidencia de conexión. Sospechosos como Michael Elwood, que poseía una pistola paralizante y murió misteriosamente días después, y John Mark Carr, quien confesó en 2006, se desmoronaron bajo escrutinio. Elwood no tenía ningún vínculo físico con la escena y la confesión de Carr contradecía hechos conocidos. Una de las pruebas de ADN más discutidas fue el ADN descubierto debajo de las uñas de JonBenét en sus manos izquierda y derecha. El análisis forense realizado por la Oficina de Investigación de Colorado identificó 2 componentes distintos dentro de esta muestra de ADN. El componente primario era consistente con el propio perfil genético de JonBenét, lo que confirma que se originó en ella. Sin embargo, también se detectó un componente secundario, denominado componente menor, que indica la presencia de ADN extraño. Se determinó que este componente menor provenía de una fuente masculina. Un hallazgo que despertó un interés considerable entre los investigadores y expertos forenses. Para analizar más a fondo esta evidencia, las muestras se enviaron a Cellmark Diagnostics, un destacado laboratorio de pruebas de ADN conocido por su trabajo en casos de alto perfil. El análisis de Cellmark corroboró los hallazgos de la TB, confirmando que la fuente primaria de ADN era femenina, alineándose con el perfil de JonBenét, mientras que la fuente secundaria era masculina. Es importante destacar que este ADN masculino no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey, incluidos Sean, Patsy Burke, Melinda o John Andrew Ramsey. El descubrimiento de este ADN masculino extraño debajo de las uñas de JonBenét sugirió la posibilidad de que tuviera contacto físico con un individuo desconocido, potencialmente relacionado con su muerte. La presencia de este ADN se documentó en varios informes, incluidos los de Jebby y Cellmark, y luego se destacó en documentos legales como la Orden Carnes del caso civil Wolf vs. Ramsey de 2003. Estos hallazgos alimentaron la especulación sobre la participación de un hombre no identificado, ya que el ADN proporcionó una pista tangible que los investigadores esperaban que pudiera conducir a un sospechoso. Además del ADN encontrado debajo de las uñas de JonBenét, otra evidencia significativa fue el ADN descubierto en su ropa interior. El examen forense reveló la presencia de ADN extraño mezclado con esta sangre, que al igual que el ADN debajo de sus uñas, se identificó como originario de un hombre. Este hallazgo fue particularmente convincente porque el ADN estaba mezclado con la sangre de JonBenét, lo que sugiere una asociación directa con el acto violento que condujo a su muerte. El jury realizó pruebas iniciales en la ropa interior y los resultados fueron verificados más tarde por Cellmark Diagnostics. Ambos laboratorios confirmaron que el ADN extraño no coincidía con los perfiles genéticos de John, Patsy Burke, Melinda o John Andrew Ramsey. Además del ADN se comparó con el de Chris Wolf, un ex periodista nombrado como sospechoso en el libro de Ramsey, The Death of Innocence, pero no se encontró ninguna coincidencia. Esta exclusión de individuos conocidos aumentó la importancia de la evidencia de ADN, ya que apuntaba a un hombre desconocido que podría estar conectado con la escena del crimen.
El perfil de Adam de la ropa interior se ingresó en una base de datos nacional mantenida por el FBI, con la esperanza de encontrar una coincidencia con los registros existentes. Pero no se informaron coincidencias en ese momento. Esta evidencia fue citada con frecuencia por el abogado de la familia Ramsey, Lynn Wood, como una pieza crítica de la investigación, enfatizando su potencial para identificar al perpetrador. La evidencia de Adam tanto de las uñas como de la ropa interior se analizó con técnicas avanzadas disponibles en ese momento, incluidos los métodos de reacción en cadena de la polimerasa, que permitieron la amplificación de pequeñas muestras de Adam. La agente de la TIRI, Catherine Dressel, experta en pruebas serológicas y de Adam con 25 años de experiencia, desempeñó un papel clave en el análisis inicial. Sus hallazgos indicaron que si el componente menor del Adam debajo de las uñas de JonBenét se originó en un solo individuo, excluyó a todos los miembros de la familia Ramsey cuyas muestras fueron analizadas. Del mismo modo, el Adam de la ropa interior se sometió a pruebas rigurosas, y los resultados no mostraron ninguna conexión con la familia Ramsey. Estos hallazgos fueron lo suficientemente significativos como para enviarse a Zelmaru Diagnostics para una verificación independiente, lo que garantiza la confiabilidad de los resultados. La participación de Zelmaru, un laboratorio reconocido por su trabajo en el ensayo de O.J. Simpson, agregó credibilidad al análisis. Los informes del laboratorio confirmaron que el Adam de la ropa interior no solo era extraño, sino que también estaba mezclado con la sangre de JonBenét, un detalle que subrayaba su posible relevancia para el crimen. Esta mezcla sugirió que el ADN extraño se depositó en el momento del asalto cerca de él, lo que lo convierte en un punto focal para los investigadores que buscan identificar a un perpetrador externo. La evidencia de ADN de ambos lugares fue referenciada en múltiples fuentes a lo largo de la investigación, incluidos informes de los medios y documentos legales. Por ejemplo, un artículo de Rocky Mountain News del 2 de febrero de 1997 detalló los esfuerzos forenses para analizar fluidos corporales, cabello y otros rastros, señalando la presencia de sangre y posiblemente semen en la escena, aunque pruebas posteriores aclararon que no se encontró semen en la ropa interior. La Orden Carnes del 31 de marzo de 2003 mencionó explícitamente el ADN masculino no identificado debajo de las uñas de JonBenét y en su ropa interior, lo que refuerza su importancia para argumentar la presencia de un intruso. De manera similar, los Bonita Papers de 2004, compilados por un secretario legal con acceso a los informes del Departamento de Policía de Boulder, documentaron los hallazgos de ADN, señalando que el ADN masculino no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey. Estos hallazgos consistentes en diferentes análisis sugirieron que el ADN podría pertenecer a un individuo que tuvo contacto directo con JonBenét durante el crimen, aunque no se hizo una identificación definitiva. La manta blanca encontrada cubriendo el cuerpo de JonBenét en el sótano fue otro elemento sometido a análisis forense, con hallazgos que incluían rastros de evidencia potencialmente relevantes para la investigación. Según los papeles de Bonita y la Orden Carnes del 31 de marzo de 2003, se recuperaron dos cabellos de la manta, uno identificado como vello púbico caucásico auxiliar y otro como cabello de cabeza humana de varias pulgadas de largo. Se determinó que el vello púbico auxiliar no coincidía con John Patsy o John Andrew Ramsey, lo que sugiere que se originó en un individuo no identificado. El cabello de la cabeza, sin embargo, no estaba relacionado de manera concluyente con una fuente específica. Los estudios serológicos realizados en la manta, como se señala en The Bonita Papers, no encontraron evidencia de semen, lo que indica que la manta no produjo fluidos biológicos típicamente asociados con la agresión sexual. Críticamente, los documentos proporcionados no indican explícitamente que el ADN se extrajo o analizó directamente de la manta misma. El enfoque en los pelos, particularmente el vello púbico caucásico, sugiere que estos fueron los principales rastros biológicos examinados, y el análisis de ADN probablemente se realizó en los pelos en lugar de en la superficie de la manta. La Orden Carnes destaca el vello púbico inigualable como evidencia que respalda la posibilidad de un intruso, pero no confirma la extracción de ADN de la tela de la manta. La ausencia de ADN reportado en la superficie de la manta podría deberse a la falta de material biológico recuperable o a la priorización de otras pruebas, como los pelos, en el proceso forense. Ahora, la parte oculta del ADN, una pieza de evidencia que estuvo oculta durante gran parte del momento clave de la investigación, el RENAX. Este ADN fue descubierto en la escena del crimen, pero no se localizó en el cuerpo o la ropa de JonBenét, lo que lo distingue del ADN más discutido que se encuentra debajo de sus uñas y en su ropa interior. El mito de esta evidencia es que la ubicación precisa de RENAX sigue sin revelarse, lo que agrega una capa de misterio a su papel en la investigación.
Lo que hace que Dnax sea particularmente convincente es el momento de su descubrimiento, que ocurrió después de septiembre de 1998. Luego del comienzo de los procedimientos del gran jurado. Esto fue notablemente posterior a la recolección inicial de otras muestras de ADN, como las de Chris Wolf, un periodista nombrado sospechoso por los Ramsey, que se obtuvieron a principios de 1998. El descubrimiento tardío de Dnax sugiere que se pasó por alto en barridos anteriores de la escena del crimen o se identificó a través de un análisis forense posterior más detallado. Para el año 2000, se conocieron los resultados de las pruebas de Dnax, lo que indica que se requirió un tiempo significativo para procesar y analizar esta muestra, posiblemente debido a su complejidad o a la necesidad de técnicas avanzadas que no estaban disponibles de inmediato en el momento del crimen. El análisis de Dnax se realizó en el laboratorio del FBI, una desviación del procedimiento estándar para otras muestras de ADN en el caso, que fueron manejadas principalmente por la Oficina de Investigación de Colorado. La decisión de enviar Dnax al FBI fue deliberada, con una razón no especificada que guió esta elección, insinuando la importancia única de la muestra o la necesidad de experiencia especializada. La participación del FBI subraya la gravedad del Dnax, ya que su laboratorio probablemente estaba equipado para manejar evidencia compleja o sensible que requería recursos federales o acceso a bases de datos más amplias. Durante el análisis, Dnax se comparó con los perfiles genéticos de varios individuos, incluidos John y Patsy Ramsey, así como Chris Wolf. Los resultados confirmaron que Dnax no coincidía con el ADN de Wolf, ni se informó que coincidiera con los Ramsey, descartándolos como fuente. Además, la muestra se comparó con otras personas no especificadas, aunque no se proporcionaron detalles sobre sus identidades. El hecho de que Dnax haya sido sometido a comparaciones tan extensas sugiere que los investigadores lo vieron como una prueba crítica, potencialmente capaz de identificar a un individuo desconocido presente en la escena del crimen. El manejo de Dnax siguió un proceso meticuloso para garantizar la integridad de la evidencia. Una vez que se identificaron los marcadores de ADN, estos marcadores, en lugar de la muestra física, se enviaron desde el SIRI el Departamento de Policía de Boulder al FBI para su comparación. Este método conservó la muestra original al tiempo que permitió referencias cruzadas con perfiles existentes. El manejo cuidadoso de Dnax refleja la conciencia de los investigadores de su importancia potencial, incluso si su papel exacto en el caso no estaba claro. La participación temprana del FBI en el caso, combinada con su papel en las pruebas de Dnax, indica que esta muestra fue tratada con un alto grado de escrutinio, posiblemente porque representaba una nueva pista que surgió mucho después de la investigación inicial. Los resultados de estas pruebas, conocidos en 2000, no se elaboraron públicamente, dejando preguntas abiertas sobre si es que se determinó algo de manera concluyente sobre el origen del Dnax. Uno de los aspectos más intrigantes de Dnax es el secreto que rodea su fuente. Cuando se le preguntó si se había identificado el origen del Dnax, el jefe de policía de Boulder se negó a responder, citando el daño potencial a la investigación en curso. Esta negativa, respaldada por el privilegio legal, sugiere que Dnax tenía información confidencial que no podía divulgarse sin arriesgar el progreso del caso. La invocación del privilegio implica que los investigadores pueden haber tenido sospechas o conocimientos sobre la fuente del Dnax, tal vez vinculándolo a un individuo o contexto específico que requería confidencialidad. Este enfoque cauteloso contrasta con las discusiones más abiertas de otras pruebas de ADN, como la encontrada en la ropa interior de JonBenet, y alimenta la especulación de que el Dnax podría ser una pista fundamental, que podría apuntar a un sospechoso que no fue reconocido públicamente. La especulación sobre Dnax ha sido abundante, particularmente en foros en línea donde los detectives aficionados y los entusiastas de los casos han debatido su significado. Una teoría postula que Dnax ya puede haber sido emparejado con un individuo, dada la renuencia del jefe de policía a confirmar o negar tal coincidencia. La negativa a declarar que no se encontró ninguna coincidencia podría implicar que existía una coincidencia, pero se retuvo por razones estratégicas, tal vez para proteger la investigación o evitar el escrutinio público. Otra especulación sugiere que el ADN podría estar relacionado con una muestra de cabello, posiblemente una asociada con Patsy Ramsey, aunque no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. La designación Dnax en sí misma es intrigante, lo que podría indicar su estado desconocido, una fuente externa distinta de la víctima o una muestra adicional más allá de los hallazgos primarios de
Estas interpretaciones, aunque especulativas, resaltan la naturaleza enigmática de Danax y su potencial para alterar la narrativa predominante del caso. El secreto que rodea a Danax se extiende a su ubicación en la escena del crimen, que nunca se especificó. Esta falta de transparencia ha dado lugar a numerosas teorías sobre dónde podría haberse encontrado. Las posibilidades incluyen el mango del pincel utilizado en el cordón de nylon, la cinta adhesiva que se quita de la boca de JonBenét, el cordón de nylon o sus nudos, o incluso la manta blanca que cubre su cuerpo. Si se encontrara Danax en uno de estos artículos, particularmente en aquellos directamente involucrados en el crimen, podría servir como una pistola humeante que vincule a un individuo con el acto. La negativa a revelar su ubicación sugiere que revelar este detalle podría comprometer la investigación, tal vez alertando a un sospechoso o exponiendo una evidencia crítica prematuramente. La elección de enviar Danax al FBI, en lugar de al CIB, alimenta aún más la especulación de que requirió un manejo especializado. Posiblemente debido a su conexión con una base de datos federal o un sospechoso con vínculos con una investigación más amplia. Otra capa de especulación surge del momento del descubrimiento de Danax y sus implicaciones para la dirección del caso. Encontrado después de que el gran jurado comenzara su trabajo. Danax surgió en un momento en que la investigación se centraba en gran medida en la familia Ramsey, particularmente en Patcher Ramsey, como posibles sospechosos. La existencia de Danax, que no coincidía con los Ramsey, podría haber desafiado esta narrativa, apuntando en cambio a un perpetrador externo. La decisión de mantener el Danax en secreto durante años, y su existencia solo se hizo pública a fines de 2002, sugiere que puede haber representado una amenaza para la teoría de investigación inicial. Si Danax estuviera vinculado a un extraño, podría haber forzado una reevaluación del caso, socavando el enfoque en la familia y potencialmente exponiendo descuidos en la investigación inicial. El silencio que rodea a Danax puede haber sido un movimiento estratégico para mantener la integridad de la hipótesis original de la policía o para evitar la presión pública para un cambio de enfoque. La posibilidad de que Danax coincidiera con un individuo que estaba protegido o intocable agrega otra dimensión a la especulación. Esto podría incluir a alguien con influencia política o legal, una figura dentro del círculo social de Ramsey o incluso un oficial de la ley involucrado en el caso. La negativa a confirmar o negar una coincidencia, combinada con el uso del privilegio legal, sugiere que revelar la verdad sobre Danax podría haber desencadenado consecuencias significativas, como una reacción pública o la necesidad de reabrir toda la investigación. Alternativamente, Danax podría haber sido una prueba sólida pero insuficiente para el enjuiciamiento, tal vez debido a un perfil incompleto o barreras legales. La falta de divulgación pública podría reflejar la incapacidad de la policía para actuar sobre la evidencia sin causar especulaciones indebidas o comprometer otras pistas. El misterio perdurable de Danax radica en su potencial para cambiar las reglas del juego en el caso. Su análisis por parte del FBI, su comparación con múltiples individuos y el secreto que rodea sus resultados apuntan a su importancia. Sin embargo, la falta de transparencia deja abierta la posibilidad de que Danax tenga la clave para identificar al perpetrador. Una verdad que permanece oculta debido a limitaciones de investigación, consideraciones políticas o la necesidad de proteger la integridad del caso. Mientras los detalles de Danax permanezcan sin revelar, sigue siendo un punto focal para la especulación, lo que representa tanto una esperanza de resolución como un recordatorio de las complejidades no resueltas del caso. Sin embargo, si la evidencia de Anne fuera realmente viable, uno podría esperar que el caso de JonBenét Ramsey se hubiera resuelto en cuestión de minutos después de una prueba, no se hubiera prolongado durante casi 3 décadas. ¿Qué problemas han surgido con esta evidencia y cómo han afectado su papel crítico en la investigación? Uno de los principales desafíos es que el ADN encontrado en la escena del crimen, particularmente el ADN extraño debajo de las uñas de JonBenét y en su ropa interior, carece de un claro valor incriminatorio. Si bien este ADN no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey, John, Patsy, Burke, Melinda o John Andrew no los descarta definitivamente como sospechosos. La presencia de ADN extraño podría provenir de fuentes inocuas, como el contacto previo durante una fiesta de Navidad, las interacciones con amigos o incluso los encuentros casuales con extraños. Además, el movimiento del cuerpo de JonBenét por parte de su padre y otras personas en la escena introdujo la posibilidad de contaminación post-mortem. La escena del crimen no estaba debidamente asegurada, lo que permitió que varias personas, incluidos familiares, amigos y oficiales de policía, interactuaran con ellas y las protecciones forenses adecuadas.
Esta falta de control sobre la escena comprometió la integridad de la evidencia de ADN, lo que dificultó determinar si se originó en un perpetrador o en un contacto incidental, lo que redujo su utilidad para identificar a un individuo específico responsable del crimen. Otro problema crítico es la naturaleza de las muestras de ADN en sí, que los expertos forenses han identificado como ADN compuesto, lo que significa que son mezclas de múltiples fuentes en lugar de un solo individuo. Esta complejidad hace que el ADN no sea adecuado para identificar definitivamente a un sospechoso específico. La presencia de múltiples contribuyentes en una muestra de ADN complica el proceso de aislamiento de un perfil genético único, ya que los marcadores pueden superponerse o estar incompletos. Legal y científicamente confiar en el ADN compuesto para excluir a individuos, como la familia Ramsey, es problemático porque no puede proporcionar la precisión necesaria para la evidencia en los tribunales. La naturaleza compuesta del ADN encontrado en el caso, particularmente debajo de las uñas de JonBenet, significa que no se puede usar para señalar de manera concluyente a una persona, lo que socava su valor como pista definitiva. Esta limitación ha sido un obstáculo importante para los investigadores, ya que impide que el ADN sirva como una herramienta confiable para identificar a un perpetrador o exonerar completamente a cualquier individuo en particular. A pesar de los argumentos públicos y legales en contrario, la escena del crimen en sí presentó desafíos sustanciales debido a la fuerte contaminación, lo que disminuyó aún más la confiabilidad de la evidencia de ADN. Las piezas clave de evidencia física, como la nota de rescate, la linterna, el bolígrafo y el mango del pincel utilizados en el cordón de nylon, no arrojaron ADN ni huellas dactilares. La ausencia de rastros biológicos en estos elementos es notable, dada su participación directa en el crimen. La escena del crimen se vio comprometida desde el principio por la presencia de numerosas personas, familiares, amigos y policías, que se movieron por la casa sin los protocolos forenses adecuados. Este pisoteo de la escena, como se describe en los análisis forenses, significó que cualquier posible ADN u otra evidencia de rastros probablemente se contaminó o se perdió. El hecho de no asegurar inmediatamente la escena del crimen permitió la introducción de material biológico extraño, lo que hizo casi imposible establecer una cadena de custodia clara para la evidencia. Esta contaminación ha hecho que muchos elementos, incluidos los centrales del crimen, no sean confiables desde el punto de vista forense, ya que no se pueden vincular con confianza a un individuo específico o una secuencia de eventos. La percepción pública de la evidencia de ADN en el caso ha sido fuertemente influenciada por lo que a menudo se conoce como el efecto Xi, donde las representaciones de los medios llevan a las personas a creer que el ADN siempre es concluyente e infalible. En realidad, particularmente en los casos que involucran a miembros de la familia o conocidos cercanos, el ADN a menudo es menos útil porque se espera su presencia en un espacio vital compartido. En el hogar de Ramsey, encontrar ADN de miembros de la familia no sería notable, ya que vivían juntos y compartían el entorno. El enfoque crítico de la investigación debe estar en el comportamiento, el motivo y la dinámica psicológica, en lugar de confiar únicamente en la evidencia biológica. El énfasis excesivo del público en el ADN como una solución definitiva ha sesgado las expectativas, eclipsando la necesidad de un análisis más amplio de otras pruebas, como la autoría de la nota de rescate o la línea de tiempo de los eventos, que podrían proporcionar más información sobre el crimen que los hallazgos ambiguos de ADN. La posibilidad de rectificar estos problemas relacionados con el ADN es escasa, principalmente debido al daño irreversible causado a la escena del crimen y la evidencia desde el principio. El cuerpo fue movido varias veces, primero por John Tramsek y luego durante el manejo policial, lo que introdujo importantes riesgos de contaminación. Docenas de personas accedieron a la escena del crimen sin las salvaguardias forenses adecuadas, lo que comprometió aún más la evidencia potencial. Los investigadores iniciales, al carecer de suficiente experiencia, no lograron asegurar la escena, lo que permitió que elementos críticos como el mango del pincel y la nota de rescate perdieran su integridad forense. El mango del pincel, tocado por varias personas, no se puede volver a probar con resultados confiables, y la nota de rescate, desprovista de ADN o huellas dactilares, no ofrece nuevas pistas. Es poco probable que las técnicas avanzadas como el análisis de ADN táctil, que puede detectar rastros diminutos de material genético, ayuden porque las muestras originales han sido mal manejadas o degradadas. Los expertos forenses independientes se han mostrado reacios a volver a analizar la evidencia debido a preocupaciones sobre la precisión y la falta de muestras prístinas.
Incluso las bases de datos nacionales de ADN son ineficaces para las muestras compuestas, ya que requieren perfiles claros de una sola fuente para una coincidencia precisa. El mal manejo de la evidencia en las primeras etapas críticas de la investigación ha cerrado efectivamente la puerta al uso del ADN para resolver el caso definitivamente. A pesar de estos desafíos, hay leves destellos de esperanza de los avances en la tecnología forense que podrían abordar algunos de los problemas de ADN. Las técnicas de análisis de ADN ultrasensibles ahora pueden amplificar muestras extremadamente pequeñas, a veces tan solo 10 picogramos, y separar perfiles de ADN mixto que antes eran indescifrables. Sin embargo, esto requiere que las muestras estén intactas y conservadas adecuadamente, una condición que es poco probable que se cumpla dada la contaminación en este caso. La genealogía genética forense, que ha resuelto casos sin resolver como el del Golden State Killer al rastrear el ADN hasta las conexiones familiares, ofrece otra posibilidad. Sin embargo, la naturaleza degradada y mixta del ADN del caso Ramsey dificulta este enfoque, ya que requiere un perfil claro y completo. Las herramientas de inteligencia artificial para analizar los datos de la escena del crimen podrían identificar patrones o correlaciones pasadas por alto en todos los casos, pero el estado destruido de la escena del crimen limita su efectividad. Los desarrollos legales recientes, como la Ley de Derechos de las Familias de las Víctimas de Homicidios de Colorado de 2021, han permitido a las familias solicitar revisiones de casos, lo que ha llevado a la formación de un equipo de investigación independiente para reexaminar el caso Ramsey. Si bien estos avances ofrecen cierta esperanza, el daño fundamental a la evidencia de ADN, causado por el mal manejo y la contaminación tempranos, sigue siendo una barrera formidable, lo que hace que la resolución del caso dependa en gran medida de evidencia que no sea de ADN, un avance poco probable en el reanálisis forense. Las apariciones públicas de John Ramsey en entrevistas durante las casi 3 décadas transcurridas desde el asesinato de su hija, JonBenét Ramsey, han sido un esfuerzo calculado para moldear la opinión pública, desviar las sospechas de su familia y mantener la presión sobre las fuerzas del orden para que continúen con el caso. Desde su primera entrevista televisada en CNN en 1997 hasta sus discusiones más recientes en plataformas como Cold Case, JonBenét Ramsey en 2024 de Netflix y 48 USDPs, Ramsey ha utilizado constantemente los medios para elaborar una narrativa de un padre afligido que busca justicia mientras lucha contra una fuerza policial incompetente y una prensa sensacionalista. Sin embargo, ciertas declaraciones y acciones durante estas entrevistas revelan un patrón de encuadre negativo que puede interpretarse como intentos de manipular la percepción pública, desacreditar caminos de investigación alternativos o desviar el enfoque de las preguntas no resueltas sobre la participación de la familia. Al enfatizar aspectos específicos del caso, como la evidencia de ADN, mientras descarta otras pistas o critica a las partes interesadas clave, la retórica de Ramsey a menudo lleva una corriente subterránea de actitud defensiva y narración selectiva que corre el riesgo de alienar a las audiencias y socavar la búsqueda más amplia de la verdad. En su primera aparición pública en CNN el 1 de enero de 1997, pocos días después de la muerte de JonBenét, John Ramsey, junto con su esposa Patsy, se presentó como un padre devastado desesperado por respuestas. La decisión de la pareja de hablar públicamente tan pronto después de la tragedia fue inusual, especialmente dado que aún no habían cooperado plenamente con las entrevistas policiales. La súplica de Ramsey por ayuda pública para encontrar al asesino fue sincera, pero sus críticas simultáneas al escrutinio de los medios establecieron un tono de confrontación. Al enmarcar a la prensa como intrusiva e irresponsable, comenzó a construir una narrativa que posicionó a la familia Ramsey como víctimas no solo de un crimen atroz sino también de un paisaje mediático depredador. Este movimiento temprano puede verse como negativo porque desvió la atención de la cooperación limitada de la familia con las fuerzas del orden, que ya había levantado sospechas. En lugar de abordar por qué retrasaron las entrevistas policiales formales, el enfoque de Ramsey en el mal comportamiento de los medios sugirió un intento de redirigir el escrutinio público hacia entidades externas, fomentando un sentido de simpatía por la familia mientras elude las preguntas sobre sus propias acciones. A medida que pasaban los años, las entrevistas de Ramsey se centraron cada vez más en el papel de la evidencia de ADN, particularmente después de que los avances en genealogía genética ofrecieran nuevas esperanzas para resolver casos sin resolver. En su aparición en el documental de Netflix de 2024,
Ramsey abogó apasionadamente por volver a analizar las muestras de ADN utilizando técnicas genealógicas modernas, enumerando elementos específicos como el cordón de nylon, una cuerda y una manta como posibles fuentes del material genético del asesino. Su insistencia en que el ADN es la clave para resolver el caso, reiterada en medios como 48 Ursiden en 2025, refleja un enfoque estratégico en una solución científica que se alinea con la teoría del intruso que ha defendido durante mucho tiempo. Sin embargo, este énfasis singular en el ADN puede verse como negativo porque margina otras vías de investigación, como la autoría de la nota de rescate o las inconsistencias de comportamiento en la escena del crimen. Al presentar el ADN como el único camino hacia la resolución, Ramsey corre el riesgo de crear la impresión de que cualquier investigación que no se centre en la evidencia genética es errónea o irrelevante. Este enfoque desalienta sutilmente el escrutinio de otras pruebas, incluida la nota de rescate, que algunos expertos creen que tiene similitudes con la letra de Patsy Ramsey, o la falta de entrada forzada en la escena del crimen, lo que complica la narrativa del intruso. Su fijación en el ADN sirve como un llamado a la justicia y un escudo contra preguntas más amplias sobre el caso. Otro aspecto preocupante de la presencia mediática de Ramsey es su manejo de evidencia potencialmente contradictoria, particularmente con respecto al ADN. En una entrevista de 2025, hizo referencia a la afirmación de un ex detective de Boulder de que las muestras de ADN en la escena del crimen podrían haber estado contaminadas, una revelación que podría socavar la confiabilidad de la misma evidencia que defiende. Simultáneamente reveló que una muestra de ADN de una chaqueta encontrada en el ático coincidía con la suya, un detalle que podría alimentar la especulación sobre su participación. Al plantear la posibilidad de contaminación mientras destaca selectivamente el ADN que respalda su narrativa, Ramsey introduce una red que complica el caso sin resolverlo. Este movimiento puede verse como negativo porque arroja dudas sobre la integridad de la evidencia forense de la investigación y no aclara cómo encaja su propia presencia de ADN en el panorama más amplio. La divulgación selectiva de tales detalles corre el riesgo de crear confusión entre los espectadores, que pueden cuestionar la validez de todas las pruebas de ADN en lugar de centrarse en pistas específicas y procesables. También refuerza la percepción de que Ramsey está curando la narrativa para enfatizar su inocencia en lugar de realizar un examen exhaustivo de todos los hechos. La actitud desdeñosa de Ramsey hacia el escepticismo público también tiene un trasfondo negativo. En su entrevista de 2024 en Denver, afirmó que entre el 5 y el 10 de las personas que sospechan de él son insignificantes y no le afectan, al tiempo que lamentaba el daño a la reputación de su familia. Esta postura contradictoria, que minimiza la duda pública y destaca su daño, puede parecer falsa, ya que minimiza las preguntas legítimas que muchos tienen sobre el caso. El comportamiento de la familia Ramsey, como su enfoque inicial tímido de los medios seguido de entrevistas de alto perfil y la contratación de una empresa de relaciones públicas, ha alimentado durante mucho tiempo la especulación. Al descartar a los escépticos como una minoría pequeña e irrelevante, Ramsey corre el riesgo de alienar a una parte del público cuyo apoyo podría ser valioso para generar nuevas pistas o presión para una mayor investigación. Su retórica sugiere una actitud defensiva que puede disuadir el diálogo abierto sobre el caso, reforzando una división entre los que creen en los Ramsey y los que siguen sin estar convencidos. Quizás lo más preocupante es la representación de Ramsey de sí mismo como un cruzado solitario por la justicia. Un tema que recorre sus entrevistas recientes, como las de Mbekiden en 2025. Con frecuencia destaca sus esfuerzos personales para reunirse con nuevos líderes policiales, traer expertos en ADN y financiar investigaciones privadas, posicionándose como la fuerza impulsora detrás de cualquier progreso en el caso. Si bien estas acciones demuestran compromiso, también conllevan una sutil implicación de que sin su intervención, el caso languidecería. Este encuadre puede ser negativo porque disminuye los esfuerzos de otros, incluidos detectives, expertos forenses y grupos de defensa, que han trabajado en el caso a lo largo de los años. También corre el riesgo de crear un culto a la personalidad en torno a Ramsey, donde su narrativa eclipsa la búsqueda objetiva de la verdad. Al centrarse en la historia, puede desalentar inadvertidamente los esfuerzos de colaboración, ya que las fuerzas del orden o los investigadores independientes pueden sentir que sus contribuciones están infravaloradas o examinadas a través de la lente de la aprobación de Ramsey.
En resumen, las entrevistas de John Ramsey reflejan un esfuerzo multifacético para dirigir a la opinión pública hacia su versión de los hechos, una familia afligida agraviada por una investigación fallida y un asesino o un prófugo, identificable solo a través de la. Sin embargo, su retórica a menudo se desvía hacia territorio negativo, ya sea a través de críticas agudas a la policía, énfasis selectivo en el ADN, manejo ambiguo de evidencia contradictoria o actitudes desdeñosas hacia los escépticos. Estos elementos sugieren una estrategia no solo para limpiar el nombre de su familia, sino también para controlar la narrativa de manera que limite el escrutinio de teorías alternativas o preguntas no resueltas. Si bien el dolor y la determinación de Ramsey son innegables, su enfoque corre el riesgo de polarizar a las audiencias, socavar la confianza en las instituciones y reducir el alcance de un caso que sigue siendo frustrantemente complejo. A medida que continúa abogando por la justicia, el desafío radica en equilibrar su narrativa personal con una apertura a todas las posibilidades. No sea que sus esfuerzos por guiar a la opinión pública oscurezcan inadvertidamente el camino hacia la verdad sobre el asesino de JonBenét. El caso de JonBenét Ramsey, que comenzó con el descubrimiento del cuerpo de la niña de 6 años en la casa de su familia en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996, ha estado marcado por acusaciones de mal manejo y falta de transparencia por parte del Departamento de Policía de Boulder. Desde el principio, la investigación estuvo plagada de errores de procedimiento que plantearon preguntas sobre si la información crítica se retuvo o se perdió deliberadamente debido a la incompetencia. El ex jefe de policía de Boulder, Mark Bekuner, admitió en un AMA de 2015 que la escena del crimen fue mal manejada, y señaló que los oficiales no aseguraron la escena adecuadamente y no obtuvieron de inmediato declaraciones completas de John y Patsy Ramsey. Esto permitió que amigos y familiares se movieran por la casa, lo que podría contaminar la evidencia, y retrasó las entrevistas formales con los padres hasta mayo de 1997, 5 meses después del asesinato. El reconocimiento de Bekuner sugiere que los primeros pasos en falso de la investigación podrían haber llevado a una falta de claridad en las divulgaciones públicas, pero no está claro si esto constituyó un ocultamiento deliberado o una mera negligencia. La falta de seguridad en la escena del crimen y la demora en entrevistar a testigos clave como los Ramsey alimentaron la sospecha pública de que la policía estaba ocultando sus propios errores o protegiendo a ciertas personas. Una de las acusaciones más persistentes de ocultación se centra en el manejo de la evidencia de ADN. Al principio de la investigación, se analizó el ADN encontrado debajo de las uñas de JonBenét y en su ropa y se determinó que no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey, incluidos Sean, Patsy y su hijo Burde. Este hallazgo, detallado en un informe de la Oficina de Investigación de Colorado de 1997, no se divulgó públicamente durante años, incluso cuando la policía continuó tratando a los Ramsey como los principales sospechosos. El propio John Ramsey afirmó en una entrevista de MEC en 2025 que la policía mantuvo en secreto estos resultados de ADN tanto para el fiscal de distrito como para la familia, lo que sugiere que la información entraba en conflicto con la teoría inicial de la policía de que los Ramsey eran responsables. Esta retención de evidencia de ADN exculpatoria podría interpretarse como un intento de mantener una narrativa que se centró en la familia, posiblemente para evitar admitir que la investigación estaba siguiendo las pistas equivocadas. Los críticos, incluido el investigador retirado Lou Smith, argumentaron que la fijación de la policía con los Ramsey los llevó a minimizar o ignorar la evidencia que apuntaba a un intruso, como una ventana rota del sótano y una huella de zapato de una bota high-tech que no pertenecía a nadie en el hogar. Al no compartir los resultados de ADN con prontitud, la policía puede haber estado protegiendo su hipótesis inicial, que podría verse como una forma de ocultación impulsada por un sesgo de confirmación en lugar de un encubrimiento deliberado de un individuo específico. La cuestión de a quién investigó la policía que podría haber provocado el ocultamiento se complica por la gran cantidad de pistas buscadas, más de 21,0 pistas, cartas y correos electrónicos, con entrevistas realizadas en 19 estados, según una actualización del Departamento de Policía de Boulder de 2023. Los Ramsey fueron el foco principal desde el principio en parte debido a las circunstancias inusuales del caso, una nota de rescate que exigía $118,000 casi idénticos al bono de Navidad de John Ramsey, la falta de signos claros de entrada forzada y la renuencia inicial de la familia a cooperar plenamente con la policía.
Un gran jurado de 1999 recomendó acusar a Johnny Patcher Ramsey de poner en peligro a un niño y obstruir una investigación de asesinato, pero el fiscal de distrito Alex Hunter se negó a procesar citando pruebas insuficientes. Los hallazgos del gran jurado no se hicieron públicos hasta 2013, lo que plantea preguntas sobre por qué se mantuvo en secreto información tan significativa durante tanto tiempo. Una posible explicación es que la policía y el fiscal querían evitar más reacciones públicas o desafíos legales de los Ramsey, que tenían importantes recursos financieros y representación legal. Ocultar las recomendaciones del gran jurado podría haber sido un movimiento estratégico para proteger la integridad de la investigación o para evitar demandas por difamación, ya que los Ramsey luego presentaron tales demandas contra los medios de comunicación. Más allá de los Ramsey, la policía investigó a una amplia gama de individuos, incluidos amigos de la familia, vecinos e incluso sospechosos confesos como John Mark Carr, quien fue arrestado en 2006 pero absuelto cuando su ADN no coincidía con la evidencia de la escena del crimen. La investigación sobre Carr, quien afirmó falsamente haber drogado y matado a JonBenet, destaca otro caso en el que el manejo de la información por parte de la policía parecía secreto. La confesión de Carr fue inicialmente tratada con escepticismo por investigadores como Becuna. Pero el caso recibió una atención significativa de los medios antes de su liberación, lo que sugiere que la policía pudo haber permitido que la narrativa persistiera temporalmente para medir los resultados públicos o de la investigación. Esto podría indicar un patrón de divulgación selectiva, donde se retuvieron ciertos detalles de la investigación para controlar la narrativa o evitar conclusiones prematuras. Otras personas de interés, como un vecino que interpretó a Santa Claus y empleados de la compañía de John Ramsey, Access Graphics, también fueron investigadas. Pero se dio a conocer poca información sobre estas investigaciones. La renuencia de la policía a compartir detalles sobre estos sospechosos podría deberse al deseo de proteger a personas inocentes o evitar alertar a un posible perpetrador, pero también contribuyó a la percepción de secreto. Las interacciones de la policía de Boulder con investigadores externos, como Lou Smith, complican aún más la narrativa del ocultamiento. Smith, contratado por la oficina del fiscal del distrito, renunció en 1998 citando la frustración por la negativa de la policía a considerar la teoría del intruso. Compiló una lista de 887 posibles sospechosos, que su familia continúa investigando, pero afirmó que la policía ignoró evidencia crítica como el ADN masculino no identificado y las marcas de pistolas paralizantes en el cuerpo de JonBenet. La carta de renuncia de Smith acusó a la policía de centrarse únicamente en los Ramsey mientras un asesino muy peligroso permanecía prófugo. Esto sugiere que la policía puede haber ocultado o minimizado evidencia que contradecía su teoría principal, posiblemente para mantener la confianza pública en su enfoque o para evitar admitir errores. John Ramsey se hizo eco de este sentimiento en una entrevista de 60 minutos de 2024. Alegando que la policía decidió el primer día que él y Patche eran culpables, ignorando pruebas contradictorias. De ser cierto, esta visión de túnel podría haber llevado a la supresión de pistas alternativas, no necesariamente para proteger a un individuo específico, sino para mantener un marco de investigación defectuoso. Otro factor que contribuye a las percepciones de ocultamiento son las limitadas declaraciones públicas de la policía de Boulder debido al estado en curso del caso. En una declaración de 2024 a People, el jefe Stephen Redzearn enfatizó que el departamento estaba buscando activamente pistas y trabajando con expertos en ADN, pero se negó a proporcionar detalles, citando la necesidad de preservar la integridad de la investigación. Esta postura, aunque estándar para los casos activos, ha frustrado a observadores como John Ramsey, quien ha pedido públicamente pruebas de ADN independientes. La refutación de la policía en 2024 a la afirmación de Ramsey de que no estaban analizando pruebas, la afirmación de que hay pruebas viables y pistas que no estamos persiguiendo para incluir las pruebas de ADN, es completamente falsa, sugiere una postura defensiva, posiblemente para contrarrestar las acusaciones de inacción u ocultación. Sin embargo, su negativa a revelar acciones o resultados específicos deja espacio para la especulación de que están reteniendo información para evitar el escrutinio de errores pasados o para proteger la investigación de presiones externas. La posibilidad de que la policía ocultara resultados para proteger a individuos específicos es menos sencilla.
Si bien los Ramsey fueron absueltos por evidencia de ADN en 2008, el enfoque inicial en ellos puede haber sido impulsado por su riqueza, influencia y comportamiento inusual, como contratar abogados y retrasar entrevistas. Ocultar evidencia de ADN exculpatoria desde el principio podría haber sido un intento de mantener la presión sobre la familia sin una reacción pública. Alternativamente, la policía puede haber retenido detalles sobre otros sospechosos, como empleados de Access Graphics que podrían haber sabido sobre el bono de John o personas vinculadas al mundo de los concursos, para evitar comprometer las investigaciones en curso o exponer las debilidades de la investigación. La acción disciplinaria contra 5 oficiales, incluido el investigador principal Tomás Trujillo en 2022, por no investigar a fondo los casos, agrega otra capa de complejidad. John Andrew Ramsey, medio hermano de JonBenét, sugirió que la reasignación de Trujillo reflejaba negligencia, posiblemente incluyendo ADN no analizado o pistas ignoradas, lo que podría indicar un patrón más amplio de retención de información para cubrir las deficiencias del departamento. El caso de JonBenét Ramsey ha seguido siendo un misterio polarizante y sin resolver, con desarrollos significativos que han dado forma a la percepción pública a lo largo de los años. En 2008, John y Patsy Ramsey fueron oficialmente absueltos como sospechosos por el fiscal de distrito de Boulder, basándose en pruebas de ADN que no coincidían con ningún miembro de la familia. Sin embargo, el intenso escrutinio de los medios y el enfoque inicial de la investigación sobre los Ramsey han dejado una división duradera en la opinión pública, y muchos aún cuestionan su participación. Además, Burke Ramsey, el hermano de JonBenét, emprendió acciones legales contra los medios de comunicación por implicarlo falsamente, lo que destaca aún más el legado polémico del caso. Esta respuesta examina estos puntos en un formato narrativo utilizando inglés americano, analizando la exoneración del ADN, la reacción dividida del público debido a la influencia inicial de los medios y las demandas de Burke contra la difamación de los medios, al tiempo que aborda cualquier marco potencialmente negativo en las acciones de la familia. En julio de 2008, la fiscal de distrito de Boulder, Mary Laco, emitió una carta formal exonerando a John, Patsy y Burke Ramsey por el asesinato de JonBenét. La decisión se basó en pruebas avanzadas de ADN realizadas por Biotechnology, que analizó una muestra de ADN masculino no analizada previamente encontrada en la ropa de JonBenét, específicamente su ropa interior y leggings. Este ADN, identificado como perteneciente a un hombre desconocido, no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey o asociados conocidos probados en ese momento. La carta de Laco enfatizó que la evidencia de ADN apuntaba a un intruso como el probable perpetrador, alineándose con la teoría defendida durante mucho tiempo por los Ramsey y su investigador privado, Lou Smith. La exoneración de 2008 fue un momento significativo, ya que alejó la narrativa oficial de la familia, que había estado bajo intensas sospechas desde el asesinato en 1996. John Ramsey, en una entrevista de 2008 con The Denver Post, expresó alivio pero también frustración porque las autoridades tardaron más de una década en reconocer esta evidencia, que había estado disponible de alguna forma desde 1997 pero no se había buscado por completo debido a los primeros sesgos de investigación. Los hallazgos de ADN fueron vistos como una reivindicación para la familia, pero no cerraron el caso, ya que nunca se ha encontrado ninguna coincidencia para el ADN en las bases de datos nacionales, dejando la identidad del asesino sin resolver. A pesar de la exoneración de 2008, la opinión pública sigue profundamente dividida, en gran parte debido a la abrumadora influencia de la cobertura de los medios en los primeros años del caso. Desde el momento en que se informó de la muerte de JonBenét, el frenesí mediático pintó a los Ramsey como figuras sospechosas, centrándose en la inusual nota de rescate que exigía $118,000 casi idéntica al bono de Navidad de John Ramsey, la falta de signos claros de entrada forzada y la decisión de la familia de contratar a abogados y retrasar las entrevistas policiales. Tanto los tabloides como los principales medios de comunicación sensacionalizaron el caso, especulando sobre la posible participación de Patsy debido a las similitudes entre su letra y la nota de rescate, incluso sugiriendo que Burke, que entonces tenía 9 años, podría haber sido responsable. Un artículo de Vanity Fair de 1997 y los especiales de televisión posteriores amplificaron estas teorías, retratando a los Ramsey como una familia disfuncional que esconde oscuros secretos.
Esta narrativa temprana de los medios, combinada con el enfoque inicial de la policía de Boulder en la familia como principales sospechosos, consolidó una percepción de culpa en la mente de muchos. Incluso después de la exoneración de Adam, un documental de CBS de 2016, The Case of JonBenét Ramsey, reavivó el escepticismo público al sugerir la participación de Burke a pesar de la evidencia de Adam. En una encuesta de la revista People de 2024, casi el 40% de los encuestados todavía creía que los Ramsey estaban involucrados, lo que ilustra cómo la representación inicial de los medios creó un cisma duradero que la exoneración de 2008 no pudo superar por completo. El propio John Ramsey lo reconoció en una entrevista de Denver en 2024, señalando que el 5-10 de la gente nunca nos creerá, independientemente de la evidencia, lo que refleja el impacto duradero de los primeros encuadres de los medios. Las batallas legales de Burke Ramsey contra los medios de comunicación subrayan aún más la lucha de la familia contra lo que perciben como una cobertura difamatoria. En 2016, Burke, entonces de 29 años, presentó una demanda por difamación de $750 millones contra TBS y los productores del documental The Case of JonBenét Ramsey, que concluyó que probablemente mató a su hermana accidentalmente y que sus padres lo encubrieron. El documental se basó en el análisis experto de la escena del crimen y el comportamiento infantil de Burke, pero ignoró la exoneración de Adam de 2008 y presentó teorías especulativas como hechos. La demanda de Burke, presentada en Michigan, argumentó que el documental causó un daño irreparable a su reputación, pintándolo como un asesino sin pruebas. En 2019, el caso se resolvió fuera de los tribunales por una cantidad no revelada, y CBS no emitió ninguna retractación pública, pero aceptó una resolución confidencial. Anteriormente, en 1999, los Ramsey habían demandado con éxito al tabloide The Star por sugerir la participación de Burke, asegurando un acuerdo que incluía una disculpa. Estas demandas destacan los esfuerzos de Burke para combatir lo que la familia consideraba acusaciones imprudentes de los medios, pero también contribuyeron a la percepción de los Ramsey como litigiosos, lo que podría reforzar el escepticismo público. En una entrevista con el Doc Phil en 2016, Burke expresó su frustración porque los medios de comunicación tergiversaron su comportamiento infantil, descrito como tímido e incómodo, en evidencia de culpabilidad, una narrativa que persistió a pesar de su exoneración por evidencia de La respuesta de la familia Ramsey al escrutinio de los medios, aunque legalmente defendible, conlleva elementos que podrían verse como de dirección negativa, particularmente en la forma en que enmarcaron sus demandas y declaraciones públicas. Al emprender acciones legales agresivamente, la familia buscó controlar la narrativa y suprimir la especulación, pero este enfoque a veces parecía desviar preguntas legítimas sobre el caso. Por ejemplo, su decisión temprana de contratar a una empresa de relaciones públicas y limitar la cooperación policial. Como se señaló en un informe de Boulder de U-Camera de 1997, creó una impresión de actitud defensiva que chocó con sus afirmaciones de transparencia. Los comentarios de John Ramsey de 2024 en 48 Hours, en los que desestimó a los escépticos públicos como una pequeña minoría y, al mismo tiempo, lamentó el daño a la reputación, podrían considerarse contradictorios, minimizando las preocupaciones válidas y haciendo hincapié en el victimismo. Del mismo modo, la aparición de Burke en el Doc Phil, aunque tenía la intención de humanizarlo, a algunos les pareció una puesta en escena, ya que sonreía y parecía distante al hablar de la muerte de su hermana, lo que alimentó más especulaciones en lugar de sofocarlas. Estas acciones, si bien tenían como objetivo corregir la desinformación, corrían el riesgo de reforzar una narrativa de evasión, ya que se centraron en silenciar a los críticos en lugar de abordar aspectos no resueltos del caso, como los orígenes de la nota de rescate o el comportamiento de la familia el día del asesinato. La interacción de la exoneración del Adam de 2008, la persistente división pública y las demandas de Burke ilustran el complejo legado del caso JonBenét Ramsey. La evidencia de Adam proporcionó una base científica para absolver a la familia, pero la tormenta mediática inicial, alimentada por el sensacionalismo y las filtraciones de investigación, creó una narrativa de sospecha que resultó difícil de desmantelar. Las acciones legales de Burke contra Yepes y otros fueron una respuesta directa a este escepticismo impulsado por los medios, pero también destacaron la batalla en curso de la familia para remodelar su imagen en lugar de comprometerse plenamente con la investigación más amplia. La reacción dividida del público, como se vio en las encuestas y discusiones en línea en plataformas como Reddit en 2024, refleja el poder duradero de las representaciones iniciales de los medios sobre la evidencia posterior.
Si bien los Ramsey han sido absueltos oficialmente, la falta de un sospechoso definitivo y el estado no resuelto del caso continúan alimentando el debate, y la postura defensiva de la familia ocasionalmente contribuye a las percepciones de ofuscación. Hasta que surjan nuevas pruebas, como una coincidencia de ADN a través de pruebas genealógicas, el caso de JonBenét Ramsey probablemente seguirá siendo un punto álgido de controversia, moldeado tanto por las narrativas de los medios y las batallas legales como por los hechos mismos. Entre 2023 y 2025, los avances en el procesamiento de ADN y las asociaciones con los principales laboratorios forenses de I.U., como Biotechnology y otras instalaciones certificadas por CLIA y acreditadas por CAP, han revitalizado los esfuerzos para resolver el caso de JonBenét Ramsey. Estos laboratorios han reexaminado meticulosamente la evidencia física, incluida la ropa de JonBenét, ropa interior y polainas, el cordón de nylon utilizado en su asesinato y artículos domésticos como una cuerda y una manta, utilizando técnicas de vanguardia como la secuenciación de próxima generación y la reacción directa en cadena de la polimerasa beta. Los investigadores ahora pueden analizar trazas de ADN que antes se consideraban demasiado degradadas para la elaboración de perfiles. Un informe del Instituto Nacional de Justicia de 2024 destaca que la PCR directa genera perfiles de ADN completos en menos de 3 horas, lo que reduce los costos de reactivos en un 25% en comparación con los métodos tradicionales. Esta tecnología sobresale con materiales como poliéster, correderas de plástico y herramientas de metal que se encuentran en la casa de Ramsey, pero tiene problemas con la mezclilla o la lana, que producen perfiles de menor calidad. El proceso de reexamen enfatiza la preservación de muestras suficientes para futuras pruebas, adhiriéndose a los estándares federales de garantía de calidad actualizados para minimizar la contaminación, un problema persistente en el mal manejo inicial del caso. Cindy Mara y el equipo de Smith, basándose en el trabajo del difunto investigador Lou Smith, han impulsado una investigación independiente paralela a los esfuerzos del Departamento de Policía de Boulder. Smith, quien renunció en 1998 por el enfoque de la policía en la familia Ramsey, dejó una lista de 887 sospechosos vinculados a su teoría del intruso. Mara, consultora forense, ha liderado los esfuerzos para excluir a las personas de esta lista, informando en un comunicado de prensa de Denverú de 2024 que más de 25 sospechosos fueron absueltos utilizando el perfil IST, que se enfoca en el ADN específico masculino. Las muestras almacenadas en congeladores robóticos a 20 RUD, según un protocolo Familut Revna de 2022, garantizan la integridad, mientras que los sistemas robóticos y el software de alto rendimiento reducen el error humano. El enfoque del equipo en pruebas pasadas por alto, como la huella de una bota y las marcas de pistolas paralizantes, tiene como objetivo cambiar la narrativa hacia un perpetrador externo, aunque un editorial de Boulder Daily Camera de 2023 sugiere que su enfoque puede enfatizar selectivamente las pistas relacionadas con intrusos. Un avance significativo ha sido la aplicación de la genealogía genética de investigación y, utilizando algoritmos genealógicos para rastrear el ADN masculino no identificado que se encuentra en la ropa de JonBenét. Al cargar el perfil en bases de datos como HeadMatch, el equipo de Smith, con genealogistas, aprovecha los polimorfismos de un solo nucleótidos para identificar parientes lejanos, como se detalla en un artículo de Science Direct de 2022. Los protocolos de almacenamiento mejorados, los entornos secos a temperatura ambiente o los congeladores robóticos minimizan la degradación, mientras que las medidas estrictas como los controles negativos y los trajes protectores reducen los riesgos de contaminación, según un informe Stiepublis de 2024. Estos avances mejoran las posibilidades de generar un perfil utilizable a partir de trazas de ADN que alguna vez se consideraron inviables. La percepción pública sigue polarizada debido al sensacionalismo de los medios de comunicación y a los errores de investigación. La exoneración de ADN de los Ramsey en 2008 basada en el mismo ADN masculino no identificado fue fundamental, pero una encuesta de People de 2024 encontró que el 38% todavía sospecha de la familia. La demanda de Burke Ramsey en 2016 contra Tepes por su documental especulativo, resuelta en 2019, subraya la batalla de la familia contra las narrativas difamatorias. La policía de Boulder, bajo el mando del jefe Stephen Recian, afirma seguir pistas de ADN pero retiene detalles, lo que provocó las acusaciones de secreto de John Ramsey en una entrevista de 48 horas de 2024. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza pública, lo que complica el progreso del caso.
Las expectativas futuras dependen de la identificación del propietario del ADN, y John Ramsey predijo una coincidencia dentro de 2 o 3 años en una entrevista de CNN de 2025 citando los 40 millones de perfiles en las bases de datos de ADN de los consumidores Familute Redna. 2024. Una coincidencia podría reabrir el caso, siempre que la evidencia que lo corrobore, como la nota de rescate o la huella de la bota, vincule al individuo con el delito. Sin embargo, es posible que las muestras degradadas aún no arrojen resultados, según un artículo del New York Times de 2025. Y las preocupaciones éticas sobre la privacidad señaladas en un estudio de Stiepublis de 2024 plantean desafíos. La vacilación de la policía de Boulder para adoptar completamente las pruebas independientes, criticada por Ramsey, puede retrasar el progreso a menos que la presión pública o del equipo Smith obligue a una mayor apertura. Los esfuerzos de 2023-2025 marcan un capítulo esperanzador, pero la resolución del caso sigue siendo difícil de alcanzar, enredada en complejidades científicas, éticas e históricas. El caso de JonBenét Ramsey, casi 3 décadas después, sigue siendo un rompecabezas inquietante, y 2023-2025 marcará un periodo crucial de progreso a través del procesamiento avanzado de ADN y los incansables esfuerzos independientes. Las colaboraciones con los principales laboratorios forenses de y el trabajo del equipo de Smith, dirigido por Cindy Mara, han reexaminado evidencia crítica y han excluido a más de 25 sospechosos, aprovechando algoritmos genealógicos para rastrear ADN masculino no identificado. Estos avances, respaldados por protocolos mejorados para reducir la contaminación, ofrecen la esperanza de identificar al asesino y reabrir la investigación. Sin embargo, la sombra del caso persiste, moldeada por el sensacionalismo de los medios de comunicación y los errores de investigación que continúan dividiendo a la opinión pública. Con un 38% que todavía duda de la exoneración del ADN de los Ramsey en 2008, según una encuesta de People de 2024. Las demandas de Burke Ramsey contra las narrativas difamatorias de los medios subrayan la lucha de la familia por la redención, pero su postura defensiva a veces alimenta el escepticismo. El enfoque cauteloso de la policía de Boulder, reteniendo detalles como se señaló en una entrevista de 48 horas de 2024, corre el riesgo de perpetuar la desconfianza. Mientras John Ramsey deposita sus esperanzas en una coincidencia de ADN dentro de unos años, el caso se tambalea entre la promesa científica y los desafíos duraderos, las muestras degradadas, las preocupaciones éticas y un público polarizado. La búsqueda de justicia para JonBenét persiste, un conmovedor recordatorio de una tragedia sin resolver, a la espera del avance que finalmente podría iluminar la verdad.